Hola curiosos, en el episodio de hoy quiero hablaros del primer emperador de China, Qin Shi Huang, y de los guerreros de Xi'an, esos guerreros de terracota que le acompañaron en su viaje hacia el más allá. ¡Comenzamos! Los guerreros de Xi'an son un conjunto de más de 8.000 figuras de terracota que representan al ejército del primer emperador de China, Qin Shi Huang, y que fueron descubiertos por casualidad en 1974 por unos campesinos que estaban cavando un pozo cerca de la ciudad de Xi'an. Según el testimonio de uno de ellos, tras cavar unos 3 metros de profundidad, encontraron unas piezas de cerámica y una cabeza humana. Inicialmente pensaron que se trataba de los restos de los habitantes del ultramundo, y se asustaron haciendo correr la voz. Un arqueólogo local, Zhao Kangming, fue el primero en llegar al lugar y reconocer el valor histórico del hallazgo. Se llevó algunas piezas al museo donde trabajaba y las restauró. Luego informó a las autoridades y se inició una excavación a gran escala. Desde entonces se han descubierto 3 fosos con miles de guerreros, caballos y carros de terracota, así como armas reales y otros objetos. Los guerreros tienen diferentes rasgos faciales, peinados, vestimentas y posturas, lo que sugiere que fueron modelados a partir de soldados reales. Se cree que el emperador Qin ordenó construir este ejército para proteger su tumba y acompañarlo en la otra vida. Los guerreros de Xi'an son considerados como una de las mayores maravillas arqueológicas del mundo y un testimonio de la grandeza y el poder del primer imperio chino. Pero, ¿cómo Qin Shi Huang unificó los reinos combatientes para crear China? ¿Y cómo fue su reinado? Qin Shi Huang logró unificar los 7 reinos combatientes en el año 221 a.C., mediante una serie de campañas militares y de reformas políticas. Qin Shi Huang nació en el estado de Qin, uno de los más poderosos y ambiciosos de su época. Su padre era el rey de Qin, y su madre era una concubina que había sido entregada por un comerciante llamado Lu Buwei. A los 13 años, Qin Shi Huang ascendió al trono de Qin, bajo la tutela de su madre y de Lu Buwei. Sin embargo, pronto se enteró de que Lu Buwei era el verdadero padre de su medio hermano, y que había tenido una relación con su madre. Furioso, Qin Shi Huang ejecutó al amante de su madre. A los 21 años, Qin Shi Huang empezó a gobernar por sí mismo, siguiendo las ideas del legalismo, una escuela filosófica que defendía el uso de las leyes estrictas y castigos severos para mantener el orden social. Bajo su mando, Qin se convirtió en un estado centralizado y eficiente, con un ejército disciplinado y bien equipado. Pronto emprendió una serie de campañas militares para someter a los otros 6 reinos combatientes: Han, Zhao, Wei, Chu, Yan y Qi. Utilizó tácticas innovadoras, como el uso combinado de infantería y caballería, y aprovechó las rivalidades entre los reinos para dividirlos y conquistarlos. La conquista de China le llevó unos 10 años, desde el 230 a.C. hasta el 221 a.C. Cuando logró su objetivo, se autoproclamó como primer emperador de China, Qin Shi Huang. Para consolidar su imperio, Qin Shi Huang realizó varias medidas, como la unificación de la escritura, la moneda, los pesos y medidas y el sistema burocrático. También construyó extensas redes de carreteras y canales para facilitar las comunicaciones y el comercio. Además, ordenó la construcción de la Gran Muralla China, para protegerse de las invasiones nómadas del norte. En realidad, partes de ella ya existían, construidas por los diferentes reinos constituyentes, pero las unió formando la actual muralla china. Qin Shi Huang también fue un gobernante tiránico y cruel, que no toleraba ninguna oposición o crítica. Persiguió a los intelectuales y a los seguidores de otras escuelas filosóficas que no fueran el legalismo. Ordenó la quema de libros y la ejecución de muchos eruditos. También impuso fuertes impuestos y trabajos forzados a sus súbditos. Pero quizás lo más sorprendente de Qin Shi Huang fue su obsesión por la inmortalidad. Según las fuentes históricas, el emperador buscó durante toda su vida el elixir de la vida eterna, enviando expediciones a las islas legendarias, donde se suponía que crecían las hierbas mágicas.
También mandó ejecutar a muchos alquimistas y médicos que no pudieron satisfacer sus demandas. Sin embargo, el emperador era consciente de que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la muerte. Por eso ordenó construir un monumental mausoleo para su descanso eterno, que comenzó a edificar cuando tenía solo 13 años y que duró casi 4 décadas. Cada familia debía aportar un hijo para la construcción de la Gran Muralla y otro para la construcción del mausoleo y el ejército de terracota. Qin Shi Huang murió en el año 210 a.C., durante una gira por su imperio. Se dice que buscaba el elixir de la vida eterna y en lugar de eso encontró la muerte envenenado por unas píldoras que le dio uno de sus médicos. El viaje de vuelta del cadáver de Qin Shi Huang fue muy difícil y trágico. Según algunas fuentes, su hijo Hui Hai y su primer ministro Li Shi decidieron ocultar su muerte para evitar una rebelión, y así decidieron llevar el cuerpo a Xiangyang, la capital, ocultando que había muerto. Como hacía mucho calor, el cadáver empezó a descomponerse y a oler mal. Para disimular el hedor, pusieron en la caravana del emperador una gran cantidad de pescado. Además, fingieron que el emperador seguía vivo y se reunían con él todos los días en su carruaje para tratar los asuntos de Estado. El viaje duró unos 2 meses y fue muy penoso para los acompañantes del emperador. Algunos de ellos murieron por el calor y el olor, y otros fueron asesinados por Hu Hai y Li Xin para eliminar testigos. Finalmente llegaron a Xiangyang y enterraron al emperador en su mausoleo, donde se encontraban los famosos guerreros de terracota. El mausoleo se encuentra a las afueras de la ciudad de Xi'an, en el centro de China, y tiene una forma piramidal truncada con una base cuadrada de más de 2 kilómetros de lado y una altura de unos 50 metros. El interior del mausoleo es todavía un misterio, ya que no ha sido excavado por respeto a los restos del emperador y por temor a dañar los tesoros que se cree que contiene. Según el historiador Sima Qian, que escribió unos siglos después de la muerte de Qin Shi Huang, el mausoleo alberga una réplica a escala del Imperio chino, con ríos y mares hechos de mercurio y un techo con estrellas incrustadas. También se dice que está lleno de trampas mortales y arcos automáticos para disuadir a los saqueadores. Pero lo más impresionante del mausoleo no es lo que hay dentro, sino lo que lo rodea. A 1,5 kilómetros al este del túmulo se encuentran las famosas fosas con los guerreros de terracota. Se trata de unas 8.000 estatuas de soldados, caballos y carros de guerra, hechas de arcilla cocida y pintadas con colores vivos. Los guerreros de terracota son una obra maestra del arte antiguo, ya que cada uno tiene rasgos faciales diferentes y reflejan una diversidad étnica y social dentro del ejército chino. Además, las armas que portan son reales y funcionan, y algunas incluso conservan restos de pólvora. Los arqueólogos han identificado 4 tipos principales de guerreros: los generales, los oficiales, los soldados rasos y los infantes ligeros. También hay diferentes tipos de caballos y de carros. Los guerreros de terracota se distribuyen en 3 fosas principales, cada una con una superficie aproximada de un campo de fútbol. La fosa número 1 es la más grande y contiene unos 6.000 guerreros, con sus armas dispuestas en 11 corredores. La fosa número 2 tiene unos 1.300 guerreros con sus caballos y carros, organizados en 4 unidades militares: infantería, caballería, arqueros y carros de guerra. La fosa número 3 es la más pequeña y se cree que es el centro de mando del ejército, con unos 70 guerreros y un carro tirado por 4 caballos. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Además de las 3 fosas principales, se han encontrado otras fosas secundarias, con otros tipos de figuras de terracota, como acróbatas, músicos, funcionarios, animales y aves. Estas fosas podrían representar el entretenimiento y el séquito del emperador en su viaje al otro mundo. La excavación y conservación de los guerreros de terracota es un trabajo arduo y delicado, que requiere la colaboración de expertos de diversas disciplinas. Los arqueólogos tienen que lidiar con los problemas de humedad, temperatura, erosión
y vandalismo que afectan a las estatuas. Además, tienen que restaurar las piezas rotas y recuperar los colores originales, que se desvanecen al contacto con el aire. Por eso, solo se ha excavado una parte de las fosas y se espera que haya muchas más sorpresas por descubrir. Los guerreros de terracota son un testimonio único de la historia y la cultura de la antigua China, y también una obra de arte universal que nos maravilla por su belleza y realismo. Visitar el mausoleo de Qin Shi Huang es como viajar en el tiempo y contemplar el esplendor y la grandeza de un imperio que marcó el destino de una civilización. El día que las autoridades chinas autoricen a los arqueólogos para entrar en la pirámide e investigar el mausoleo de Qin Shi Huang, será un día de una importancia arqueológica superior al día del descubrimiento de la momia de Tutankamón. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este episodio y tus propuestas para que podamos desarrollar otros episodios con temas que sean de tu interés. Suscríbete a La Mirada Indiscreta y visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Hay un podcast que te lleva al misterio, La Mirada Indiscreta con su mirar profundo. Gabino Serrano te cuenta lo oculto, arqueología, historia y misterios del mundo. Cada episodio revela secretos ocultos, La Mirada Indiscreta, desenterrando historias que nadie ha escrito. Descubre arqueología y biografías perdidas. Convierte en misterio cada palabra. La Mirada Indiscreta, el podcast de verdad. Quédate a escuchar, no querrás parar. La Mirada Indiscreta hasta el amanecer. La historia contada sin dejar de viajarlo.